En este encuentro de divulgación científica de la Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, LATAM 2024, el informe de investigación que presentamos mi colega, la maestra María del Rosario Marrero Ortega, y un servidor, doctor Felipe de Jesús Perales Mejía, se titula Los significados de la evaluación al desempeño docente en la reforma educativa de 2013 en educación secundaria en México. En las últimas décadas en nuestro país se han concretado diversos cambios relevantes en la profesión docente mediante diversas reformas al sistema educativo nacional. Una de ellas es la del decreto del 2013, por el que se reformó el artículo 3 constitucional, planteando la necesidad de contar con personal docente calificado, preparado y competente. En el decreto se especificaba que el Estado debería garantizar la calidad de la educación obligatoria, de modo que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura, la idoneidad de los docentes y los directivos garantizaran el máximo logro de los aprendizajes de los educandos. Asimismo, el ingreso al servicio docente y la promoción a cargo con funciones de dirección o supervisión en la educación básica, media, superior que impartiera el Estado, se llevaría a cabo mediante concursos de oposición que garantizara la idoneidad en los conocimientos y capacidades de los aspirantes. En este sentido, se dispuso la creación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa como organismo autónomo encargado de diseñar las mediciones y los lineamientos para realizar las evaluaciones, generar y difundir la información correspondiente. Se convocó a todos los docentes a convertirse en idóneos mediante el proceso de evaluación para poder laborar en el sistema educativo bajo el supuesto de mejorar la calidad de la educación, puesto que el modelo educativo de 2017 y la Ley General del Servicio Profesional Docente 2013 pretendían que las evaluaciones contribuyesen a la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, que la profesión docente fuese respetada socialmente y que la elección de la carrera fuera más atractiva para los de nuevo ingreso. Por lo anterior, una de las interrogantes y propósitos que orientaron el proceso de investigación fue: ¿qué significa la idoneidad para los directivos, maestros y alumnos de educación secundaria? Con el propósito de identificar y analizar el significado de la idoneidad. En la Ley General de Servicio Profesional Docente se establecieron los criterios, términos y condiciones para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia para acceder al trabajo al sistema educativo nacional. Además, se describían los niveles de desempeño, con el propósito de asegurar que los aspirantes, con base en la evaluación, contaran los conocimientos y capacidades idóneas para desempeñarse como docentes o realizar funciones de dirección y de supervisión. Se propuso que los aspirantes al ingresar al servicio lo realizaran mediante concurso y oposición, preferentemente anuales, que garantizaran la idoneidad en los conocimientos y las capacidades para lograr una educación de calidad. En este sentido, quedaron establecidos no solo las modificaciones de carácter educativo para el desarrollo del currículum prescrito en los planes y programas de estudio de 2017, sino también laborales, por lo que hubo docentes idóneos o no idóneos. Otros autores han documentado las percepciones de los docentes ante este proceso de cambio en el sistema educativo. Por ejemplo, para Cuevas, las representaciones sociales que los docentes de educación secundaria construyeron sobre la reforma educativa de 2013 tuvieron como elementos centrales el examen de oposición, la pérdida del empleo y la corrupción del proceso de evaluación docente. Para Trujillo, la evaluación docente establecida por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa estuvo muy lejos de convertirse en un proceso orientado hacia la mejora para retroalimentar a los docentes en su desempeño. Solamente quedó establecida de manera discursiva, pero en la práctica sembró la incertidumbre en el magisterio al anunciar despidos y programas de retiro voluntarios a quienes no aprobaran los exámenes. El estudio se desarrolló mediante el paradigma cualitativo con orientación etnográfica, ya que se buscó profundizar en los significados,
conductas, acciones y relaciones de los docentes, directivos y estudiantes de una escuela secundaria situada en la ciudad de Torreón, Coahuila, México. Para Rodríguez, la investigación cualitativa plantea como lema hacer extraño lo cotidiano, a fin de descubrir las diversas versiones que pueden justificar las actuaciones de los participantes. En tanto que para Elsie Rowell, la etnografía es una perspectiva impregnada de concepciones implícitas en los participantes acerca de cómo se construye la vida social, con la finalidad de documentar lo no documentado, y de esta forma abrir otra mirada a la vida cotidiana de las escuelas. Pero también la etnografía refiere a 3 significados, según Susana Guber: como método para realizar el trabajo de campo, perspectiva de investigación y como producto texto mediante el que se reconstruye la acción significativa de los participantes. Se emplearon como técnicas de investigación las que caracterizan a la investigación cualitativa, desde la etnografía: la observación participante, la entrevista y las notas de campo, con la intención de reconstruir de modo sistemático el significado de la evaluación docente de los participantes. Fueron entrevistados 12 profesores, noveles en proceso de evaluación, calificados como idóneos y no idóneos, a los supervisores y al asesor técnico de la zona, a la directora del plantel y a 6 estudiantes, y un registro de observación. En los resultados de esta investigación encontramos apego al discurso oficial. Los directivos, incluyendo al supervisor y al asesor técnico pedagógico, plantearon una postura pegada a los documentos oficiales que hacían alusión al cumplimiento de las funciones de los docentes. De manera discursiva, repitieron casi textualmente los planteamientos descritos en los documentos oficiales, demostrando que dominaban el contenido como directivos y autoridades. Por su parte, los docentes coincidieron en la importancia del logro de los aprendizajes esperados en los alumnos propuestos por el Plan y Programas de Estudios 2017, aprendizajes clave para la educación integral, denotando un contraste en las opiniones sobre la evaluación del desempeño entre los que aprobaron con nivel suficiente o destacado y los que obtuvieron un nivel insuficiente, considerado como no idóneo. El significado de la idoneidad para directivos, docentes y alumnos comprendió como patrones centrales el apego a la norma, que considera al buen maestro como aquel que cumple con los planes, programas y acuerdos, y el aprendizaje de los alumnos como elemento que no se limita a los documentos y considera la práctica y la vocación. Otro de los resultados que encontramos fue sentimientos sobre la evaluación. Los directivos consideraron los procesos de evaluación una buena opción, ya que representaban una oportunidad para la mejora en el trabajo académico de los docentes, sin minimizar lo que realizaban en sus funciones. Lo anterior se refiere a mejorar los aprendizajes. Asimismo, el sentimiento positivo hacia la evaluación se manifestó en función de los resultados que se hubiesen obtenido y la oportunidad de tener un mayor reconocimiento social y profesional y, a su vez, mayor remuneración en el cargo al que aspiraba el participante. Las reacciones de los docentes al saberse notificados fueron totalmente opuestas a las de los directivos. La incertidumbre para presentarse a la evaluación generó estrés y presión. Los docentes expresaron sus sentimientos al enfrentarse a la evaluación mientras elaboraban proyectos, planeaciones, evidencias, informes o durante el mismo examen. Se comentó que pasaban 5 meses de angustia para concluir el proceso, si es que los resultados eran suficientes. Tanto directivos y maestros en proceso de evaluación, como profesores con resultados idóneos y maestros con resultados no idóneos, coincidieron en los sentimientos acerca de la evaluación. Los maestros, durante el proceso de evaluación, afirmaban haber entrado en un estado de presión y estrés. Les preocupaba cómo elaborar lo que se les solicitaba en el servicio profesional docente. Sentían angustia y miedo de que los resultados fueran determinantes para perder el empleo. Incluso esos sentimientos generaron una aversión a la evaluación. La situación empeoró para los docentes que no aprobaron en las 2 primeras oportunidades. Se agregó el retraimiento, la vergüenza y el esconderse de los compañeros. Los directivos coincidieron con el planteamiento anterior, añadiendo un elemento más, que fue el rendimiento en las clases y el trabajo con los alumnos. La imagen del buen docente se deterioró,
aunada a lo determinante que fue la presión social y las expectativas que se tenían de su trabajo. Vino entonces un choque en la identidad de los docentes con más de 10 años de experiencia, que eran considerados buenos maestros por la comunidad y no lograban aprobar las evaluaciones. Contrario a los sentimientos de los docentes en servicio con mayor antigüedad, los profesores de nuevo ingreso al sistema educativo observaron la evaluación y la etiqueta de idóneo como algo positivo, como una oportunidad y un compromiso de demostrar por qué fueron seleccionados. Expresaron su ánimo de seguir esforzándose y su autoestima aumentó. Los procesos de evaluación significaron la posibilidad de aprovecharlos como plataforma para lograr crecer en la carrera docente, una oportunidad de ingresar al sistema con la satisfacción de haber elegido bien la carrera y ascender gradualmente. Ahora hablaré sobre discusión y conclusiones. La concepción de idoneidad cobró sentido en función del cargo que ocupaban los participantes y el resultado obtenido en la evaluación del desempeño. Para los directivos, implicó apegarse a la norma, es decir, catalogaron a un maestro idóneo como aquel que logra los aprendizajes esperados y tenía las competencias para desempeñarse con éxito en lo que solicitaba la SEP. Según Guzmán 2018, la orientación política, la función institucional y los dispositivos procedimentales asignados por la SEP y el INEE a la evaluación docente más bien parecieron promover el perfil profesional de un maestro idóneo capaz de responder a las exigencias de los trayectos evaluativos y formar alumnos competentes para aprobar exámenes de rendimiento escolar que de profesionales capaces de educarlos como futuros ciudadanos. Para los docentes, sin importar el nivel de desempeño obtenido en las evaluaciones, ser maestro idóneo implicaba cumplir con los parámetros e indicadores que marcaba la Ley General del Servicio Profesional Docente, conocer los programas de la SEP, los acuerdos, leyes y las estrategias como mero requisito. No era relevante considerar la práctica pedagógica y el aprendizaje de los alumnos. Expresaban que dichos procesos no priorizaban al alumno, pues para los docentes un buen maestro es aquel que lo demuestra en su práctica cotidiana, logrando que sus alumnos aprendan y disfrutando de su trabajo. Lo anterior es similar a los hallazgos de Trujillo et al. 2016, quienes encontraron que la evaluación docente se circunscribió principalmente a la aplicación de un examen estandarizado que determinaba quiénes eran idóneos o no idóneos para desarrollar actividades docentes frente a grupo, dejando fuera otros aspectos fundamentales para evidenciar las aptitudes y habilidades requeridas para ejercer la docencia. Por otra parte, los directivos consideraron los procesos de evaluación como una oportunidad de mejora y expresaron sentimientos positivos al obtener resultados satisfactorios. Representaba un peldaño para ascender y mejorar el bienestar personal y profesional. En contraste, los docentes expresaron temor, angustia, presión, estrés, miedo e incertidumbre cuando eran notificados para presentar la evaluación. Lo anterior concuerda con lo documentado por García et al. 2017 sobre los sentimientos y perspectivas de directivos y docentes en los procesos de evaluación. Estos eran la angustia, el estrés, la presión y la desmotivación para ejercer la docencia con vocación ante la posibilidad de perder el empleo. Díaz Barriga 2016 coincidió con los resultados de la presente investigación debido a que encontró que los maestros sintieron miedo a un proceso que no conocían, temor a las consecuencias de la evaluación, intranquilidad no solo por perder el empleo o quedar en nivel insatisfactorio, sino también por la humillación que representaba que sus alumnos o padres preguntaran por su evaluación, sentirse estigmatizados por la comunidad magisterial y social. Por otra parte, los sentimientos positivos hacia la evaluación se expresaron en función de los resultados que obtuvieron y de la oportunidad de contar con un mayor reconocimiento a nivel social y profesional, así como de una mayor remuneración en el cargo al que aspiraban o ocupaban. Sin embargo, la evaluación no fue congruente con la mejora educativa para elevar la supuesta calidad, pareciera más un castigo hacia los maestros. Según Arnaud 2017, esto obedece al lenguaje utilizado en los artículos de la Ley General del Servicio Profesional Docente y, en parte, contenía algunas disposiciones punitivas, como la causa de despido al no seguir los programas de regularización y asesoría, e incluso por no someterse a algunas evaluaciones obligatorias. La percepción de los profesores definió que la evaluación del desempeño fue un proceso punitivo que no benefició al desarrollo profesional de los docentes de la secundaria en la que se realizó el estudio y no logró ser un instrumento orientado hacia la mejora de la práctica pedagógica. Asimismo, no se proporcionó una retroalimentación oportuna para la mejora de la práctica de los docentes, según García et al. 2017.
La mayoría de los debates se centran en que no se tomó en cuenta la opinión del gremio docente y que la evaluación se impuso, calificándola como estandarizada y punitiva según Sánchez 2019, de tal forma que, ante los posibles cambios que se avecinan en el sistema educativo nacional mexicano, es de suma importancia realizar un balance de algunos elementos que no fueron pertinentes en la evaluación del desempeño docente. Estos deben discutirse con mayor profundidad, buscando el bien común y respetando la profesionalidad de los docentes, sin poner en juego la